Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Estamos en el primer capítulo del año 2025 y no está Rocío Regidor porque está descansando estos días, pero estoy yo aquí, Álvaro Nieto, en nombre de todo el equipo que hacemos The Objective. Lo primero de todo, por supuesto, es desearles a todos ustedes un feliz 2025. Espero que hayan entrado con muy buen pie en este año. Ojalá que se cumplan todos sus deseos y esperamos que al menos sea mejor que el año que ha terminado, el 2024. Hoy les planteo un programa especial. Vamos a analizar con diferentes compañeros del periódico lo que está por venir, qué nos espera desde la política a la cultura, pasando por la economía o el deporte en los próximos 12 meses. Hacemos un pequeño alto en el camino y empezamos. Bueno, y para hablar de política vamos a llamar a Ketty Garat, que no sabemos bien dónde está, pero que está. Ketty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Estamos siempre. ¡Feliz año! Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, cuéntanos qué se espera o qué esperas tú que suceda en los próximos 12 meses desde el punto de vista político en España. Bueno, yo creo que muchas cosas y con la vista puesta desde luego en el horizonte judicial. Es verdad que los últimos pasos que ha dado el gobierno y las últimas declaraciones del propio presidente Pedro Sánchez han puesto o han estado centradas precisamente en ese calendario judicial, en los casos que afectan al propio gobierno, en el atrincheramiento del presidente del gobierno, que es de lo que se está hablando internamente también en el Partido Socialista, no solo en el Partido Popular, porque se está empezando a percibir como una ola de adhesiones ante lo que se considera internamente una cacería, y bueno, esto evidentemente va a marcar internamente al Partido Socialista y externamente también al gobierno, que está buscando todas las vías posibles para mantenerse en el Palacio de la Moncloa, mantenerse en el poder pese a la cantidad de casos que les están afectando, ya sea el caso Koldo, la Diputación de José Luis Ábalos, que es algo que va a ser pues de lo primero que vamos a vivir precisamente en el calendario político y parlamentario. Se espera, como ya hemos contado en The Objective, que el suplicatorio de José Luis Ábalos se vote a finales de este mes. Hemos adelantado la fecha que en estos momentos se está esbozando en el calendario parlamentario, que es el día 23 de enero. Ahí se votaría precisamente ese suplicatorio y se iniciaría de facto lo que es la tramitación precisamente de uno de los casos que más van a afectar al gobierno y de los que más se espera que vayan aflorando pues contenido, ¿no? Pruebas y informaciones también por parte de la justicia, y esto evidentemente afectará al horizonte parlamentario que está por venir. Los presupuestos generales del Estado dependen también en parte de ello y están íntimamente ligados, porque lo que pretende el presidente del gobierno es básicamente desviar la atención, utilizar precisamente la poca actividad parlamentaria que existe y las pocas iniciativas que pueden prosperar para desviar el foco de los asuntos judiciales que les afectan, y por lo tanto el calendario parlamentario, el calendario presupuestario evidentemente es la prioridad ahora mismo de 2025 para Pedro Sánchez, y no lo tiene fácil, porque incluso en el mejor de los escenarios no creo que sea posible presentar las cuentas públicas, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, que normalmente se presenta en septiembre y se suele septiembre-octubre del año anterior y se suele aprobar a finales de año, pues no parece que se vaya a presentar en enero ni en febrero, seguramente será en marzo, a finales del primer trimestre de 2025, pese a que se está poniendo y se está intentando poner toda la carne en el asador por parte de Hacienda y por parte de los negociadores parlamentarios, que lo que están haciendo desde finales de año y lo que siguen haciendo ahora y van a intensificar en las próximas semanas es intentar juntar dos negociaciones en una, la de los presupuestos y la de la financiación autonómica, para desbloquear esa negociación y permitir que salga adelante. Veremos a ver cómo de fructíferos son los negociadores parlamentarios, si lo son algo más de lo que lo han sido en 2024, que lo han sido poco, hay que decirlo, y si esto pues lleva a buen puerto. Pero en cualquier caso yo creo que desde luego es complicado el terreno parlamentario, lo va a seguir siendo hasta que se desbloqueen esos presupuestos, y en el escenario político también habría que decir, y yo creo que es
relevante toda la renovación de los liderazgos autonómicos del Partido Socialista que están todavía pendientes, que se van a dirimir entre enero y marzo de este 2025 y de los que pende precisamente el presidente del gobierno y el propio gobierno y el propio Partido Socialista para cumplir una hoja de ruta que hemos ido contando estos últimos días en The Objective y que es la prioridad absoluta de Pedro Sánchez y la que ha trasladado ya a sus colaboradores en el Palacio de la Moncloa, que es celebrar, o al menos esto dicen por ahora, ya veremos a ver qué es lo que consiguen hacer, un superdomingo electoral en mayo de 2027. Eso es lo que ya se le ha trasladado a los colaboradores del gabinete del presidente, que este es básicamente el final de una estrategia que pasa por colocar precisamente a los pesos pesados del gobierno en los diferentes territorios. Ya adelantamos en The Objective la presentación de la candidatura de Óscar López en Madrid. Se ha concretado durante estas Navidades la presentación de la candidatura de Pilar Alegría para Aragón. Está pendiente de conocerse qué es lo que va a pasar en Andalucía, cuál va a ser el candidato de Pedro Sánchez. Nosotros hemos adelantado en las últimas semanas que se está hablando de la persona de Juan Francisco Serrano, la mano derecha de Santos Cerdán, adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, pero todavía está en liza y en las quinielas María Jesús Montero. Se está hablando pues de una opción intermedia, de una bicefalia en la que se integren ambos, tanto María Jesús Montero como Juan Fran Serrano, precisamente para unar todas las sensibilidades de los diferentes sectores y familias que integran el Partido Socialista Andaluz. Pero al final, todo este mapa territorial que está en mente de Pedro Sánchez, y está por ver también qué va a pasar, por ejemplo, en Castilla y León, después de la ofensiva, la batalla que dio Luis Tudanca contra las injerencias y las imposiciones de Ferraz 70 y de la cúpula del Partido Socialista, concretamente disparando contra Santos Cerdán después de que haya sido ratificado como secretario de organización del partido. Todo esto lo que configura es un mapa territorial que tiene en mente Pedro Sánchez, ya digo, para ese superdomingo electoral de mayo de 2027, o al menos lo que está intentando reconstituir, el puzzle que está intentando recomponer para sacar de su letargo electoral algunos territorios que consideraba que eran un agujero negro o que estaban muertos electoralmente, como eran Andalucía o como era Madrid, que son fundamentales en la recomposición del voto socialista y en la recuperación precisamente del voto socialista, y en algo más importante aún, en la capacidad de aglutinar voto que puede tener el PSOE, aprovechando precisamente pues la irrelevancia política de los últimos meses de Yolanda Díaz y el hundimiento político de Más País, Más Madrid y de la formación, en definitiva, de Íñigo Errejón tras el escándalo o el presunto escándalo de agresión sexual precisamente del portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados. Yo creo que esto es absolutamente la prioridad o las prioridades que tiene en mente en el corto medio plazo Pedro Sánchez, y largo plazo, desde luego, si hablamos de ese superdomingo electoral en mayo de 2027 de cara al nuevo año. Pero lo que se construya este año es lo que va a determinar el devenir de la presente legislatura. Pero, Ketty, por lo que estás diciendo, entonces, tú descartas por completo la posibilidad de que haya elecciones en el año 25. No, yo en absoluto descarto esa posibilidad. Yo creo que esto es lo que está en mente del presidente del gobierno y lo que está... vale, pero yo ahora te pregunto por ti. ¿Tú qué opinas? Mi opinión personal es que creo que el horizonte judicial, como decíamos antes, es fundamental. Creo que el gobierno da por hecho que no va a ser tan complicado, o que el atrincheramiento de Sánchez va a ser más fuerte de lo que va a ser la potencia judicial y la potencia que arrojen precisamente la verdad judicial en los próximos meses, y que están minimizando la importancia que precisamente tengan los tribunales en su acción política. Yo creo que lo que van a arrojar los tribunales, como bien nos demostró el aperitivo del mes de diciembre, en el que vimos en apenas una semana cuatro declaraciones judiciales muy potentes, entre ellas la de la esposa del presidente del gobierno, la asesora de la esposa del presidente del gobierno, Victoria Aldama, con lo que Aguirre la semana anterior, el exministro José Luis Ábalos. Yo creo que nos espera
será una potencia judicial que va a empañar y eclipsar la actividad política de una manera muy importante, y que eso va a truncar los planes de Pedro Sánchez. Y hasta qué punto, como para convocar elecciones en 2025 o no, yo mi apuesta personal, ya lo sabes, pero la hago también extensiva a nuestros oyentes de Al Tanto, es que creo que sí va a haber elecciones en 2025, y creo que va a tener muy complicado Pedro Sánchez cumplir con su hoja de ruta, ya no de cara a 2027, sino de cara al presente año. Esa es mi apuesta personal. Veremos a ver, pues cómo de rápido o cómo de ralentizado van los tiempos judiciales, porque esa es la clave, que todo hasta ahora se ha ido retrasando. Había horizontes de la justicia que estaban previstos para noviembre, diciembre, y se han ido retrasando, y veremos a ver si se retrasan a enero, a febrero, a marzo. A mí, sin embargo, me mosquea, Álvaro, esta urgencia que está demostrando, por mucho que digan en Moncloa, estamos pensando ya en un horizonte a 2027, ya, pero ¿por qué tantas prisas entonces para renovar todos los liderazgos territoriales, frustrar la presentación de candidaturas alternativas para que se celebren primarias y por lo tanto acortar los plazos? ¿Por qué tiene tanta prisa Pedro Sánchez en colocar a todos sus peones en los diferentes territorios si en realidad las elecciones no van más que para dentro de 2 años y medio, a 2 años y medio vista, ¿no? Es un poco inquietante, ¿no? Hay una especie de dualidad o de lejanía entre lo que dicen y lo que parecen estar pensando. Bueno, pues ¿y cuándo calculas que podrían ser esas elecciones? Es decir, ¿tú estás previéndolas antes del verano, después del verano, en mitad del verano? Yo creo que si desde luego se cumplen los presagios y los pronósticos de las fuentes que nos han ido dando información a lo largo de los últimos meses, se espera un primer trimestre, a más tardar semestre de 2025, muy complicado en lo judicial, que yo creo que antes de verano podría derivar precisamente, si no en una convocatoria anticipada de elecciones, en una presentación de moción de censura, pero desde luego en algo que pueda tender el resto de la legislatura de esas revelaciones. Yo creo que desde luego el horizonte en el que yo estoy pensando no es tanto el otoño como antes precisamente el verano, pero bueno, veremos a ver. Esto estamos hablando en el terreno de la opinión, y siempre diferenciando entre opinión e información. Claro. Pues seguiremos informando. Oye, y otra cosa, ya para terminar, una pregunta muy breve. ¿Tú crees que en este 2025 se verá la foto de Pedro Sánchez con Puigdemont? Yo creo que esa es una de las bazas que se guarda, o de las balas de plata que se guarda Pedro Sánchez, y yo creo que sí que la veremos en una jugada a la desesperada de Pedro Sánchez por salvar la legislatura. Creo que si los presupuestos están a un tris de salir adelante, Pedro Sánchez utilizará esa bala de plata. Si lo consigue por otros métodos, la evitará hasta que la pueda evitar, pero desde luego creo que eso es algo que se va a producir. No tengo ningún tipo de duda que se va a producir. Igual que creo que hay otra bala de plata que también está ahí latente y que desde luego no es algo que podamos, o no es algo que yo ubicaría en el terreno de la opinión o de mi opinión personal, sino de la opinión de dirigentes del Partido Socialista. Por eso es relevante, que es la carta del referéndum con los adjetivos que queramos, con los apellidos que queramos, consulta, vinculante, no vinculante, vinculada a un estatuto, a una reforma estatutaria, a otro tipo de cuestiones, desde luego legal, dicen ellos, pero desde luego esa es un as bajo la manga que yo creo que también se guarda Pedro Sánchez si llega a un punto de bloqueo legislativo tal en el cual no le quede más remedio que sacarse precisamente ese nuevo conejo de la chistera para salvar la legislatura. Esas dos balas de plata yo dibujaría en el horizonte de cara incluso hasta 2025, porque yo creo que es que no hay 2027 ni 2026 sin un 2025 prolífico en lo legislativo, por mucho que se diga que se puede aguantar sin presupuestos, ¿no? Esas dos balas de plata, sin duda, el pacto de un referéndum que no podría ser más que un pacto a 3 bandas, un pacto entre el PSOE o entre el gobierno, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, y la celebración de una reunión seguramente en Bruselas / Ginebra entre Puigdemont y Pedro Sánchez.
Muy bien, pues veremos en este 2025 si se cumplen estos pronósticos, pero nos lo irá contando, por supuesto, en The Objective Ketty Garat. Ketty, que pases unos magníficos días de vacaciones y nos vemos a la vuelta. Desde luego nos espera un principio de año, yo creo que muy informativamente fructífero, y así lo podremos ir demostrando a los oyentes y lectores de Objective en los próximos meses. Álvaro, feliz año a ti también y a todos. Gracias. Bueno, y ahora llega el momento de hablar de los tribunales, porque claro, España se ha convertido en una especie de, tribunal de justicia enorme, donde solo se habla de los casos de corrupción que afectan al gobierno. Y para explicarnos lo que nos espera en este 2025 está aquí Teresa Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, Teresa, a ver, cuéntanos muy brevemente qué podemos esperar de la justicia y de los tribunales en este año 2025. ¿Qué casos hay ahí pendientes? ¿Qué podemos, sospechar que acabe pasando? Bueno, pues en el año 2024 hemos tenido un año frenético en la justicia. Yo no recordaba un año similar y por eso me quise venir aquí, Álvaro, porque sabía que iba a tener mucho trabajo y que iba a ser muy bonito. Y en el año 2025 lo que nos espera, en el año 2024 hemos visto cómo se han abierto estos casos judiciales, el caso Koldo, el caso de los hidrocarburos, el caso del hermano de Pedro Sánchez, el caso de la mujer de Pedro Sánchez de Begoña Gómez, el caso del fiscal general. Y en el año 2025 vamos a ver cómo estas instrucciones continúan su rumbo y hay nuevos implicados, es decir, nuevas imputaciones, más pruebas por parte de la UCO, e incluso yo creo y podría decir que algún caso se termine incluso cerrando la instrucción y yendo a juicio, como es el caso del fiscal general del Estado, que sí que es cierto que la instrucción es mucho más fácil a la hora de poder realizar la investigación, y creo que antes de que termine el 2025 en este caso sí que estará terminado. Tenemos que tener en cuenta que los grandes casos de corrupción, las macrocausas, tampoco podemos olvidar Tito Berni, que aunque no se abriese en el año 2024 ha continuado en este año, y vamos a ver cómo va a terminar unificándose con estas otras causas ya mencionadas y abiertas, porque al final era una organización criminal cuyos tentáculos llegaban a todas las comunidades autónomas, incluso a todos los sectores, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las macrocausas suele dilatarse durante años. Ahora estamos viendo como Villarejo, que fue detenido en el año 17, comienza a tener los primeros juicios, las primeras condenas que ni siquiera son firmes todavía. Entonces no vamos a ver ni mucho menos a Ábalos condenado en el año 2025, pero estoy completamente convencida de que vamos a ver nuevas imputaciones. O sea, sospechas que se va a ampliar la nómina de imputados. Pues estoy convencida de ello. Y dices que no vas a ver a nadie en la cárcel. Claro, no pronosticas todavía que se abra juicio oral ni por supuesto que se dicte sentencia. Seguirán las instrucciones. Y una pregunta que nos hace mucha gente: ¿crees que vamos a ver nuevas pruebas y pruebas mucho más gordas de las que hemos visto hasta ahora de escándalos de corrupción? Me refiero a informes de la Guardia Civil, de la UCO y cosas así. Estoy convencida de que así va a ser, que vamos a ver pruebas gráficas, vamos a ver grabaciones, fotografías que hasta el momento no habían salido, y que va a corroborar que efectivamente existía una organización criminal, como presuntamente pues se está investigando y intuye la UCO, y que esto va a afectar a más miembros del gobierno. De eso estoy totalmente convencida. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, que es cierto que la mayoría de estas investigaciones, ¿quiénes las están llevando? Por un lado la está llevando la UCO, la Guardia Civil, que es más independiente que la policía, que ahora mismo está totalmente aniquilada, está tomada por el gobierno, y la está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, porque la Fiscalía como tal, la que depende del Fiscal General del Estado, que la Fiscalía Anticorrupción también depende del Fiscal General del Estado, pero tiene su propio jefe, que es Alejandro Luzón, y sí que tiene cierta autonomía y una mayor independencia. Entonces vamos a ver también cómo estas causas van a tomar un rumbo diferente, que incluso va a perjudicar al poder, pero precisamente de la mano de esas instituciones a las que el gobierno pues no ha llegado todavía a tomar, ¿no?
¿Y contemplas en algún caso que se pueda archivar la investigación? Por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez o del hermano del presidente del gobierno. Pues mira, en el caso, por ejemplo, en el caso de Koldo, que no me lo ha citado, en el caso de Koldo no creo que se vaya a archivar por una razón muy sencilla, porque el fiscal anticorrupción está muy convencido y porque la UCO también está muy convencido, tiene prueba fehaciente, y porque el caso que se está llevando en la Audiencia Nacional, a mí me cuentan fuentes judiciales que el funcionario, que no tanto el juez, que el juez es el que se lleva siempre los méritos, pero en realidad el trabajo lo hacen los funcionarios, es una persona muy seria y no creo que se termine archivando. Con respecto al caso de Begoña Gómez, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el juez Peinado tiene todavía una larga instrucción por delante y que el juez Peinado se jubilará en los próximos, como mucho, 2 años, ¿no? Entonces, no creo que estando el juez Peinado instruyendo la causa se llegue a archivar, pero no sé si esto luego pasará a manos de otro juez, como en el caso del Siguey. El caso del Siguey, por supuesto que había indicios más que suficientes para que la causa continuara y en cambio se archivó y no se pudo hacer nada. Entonces, no puedo decir si de aquí a dentro de 2 años se va a terminar o no se va a terminar archivando. Lo cierto es que indicios para que la causa continúe hay más que suficiente. Y en el caso del hermano, la juez que instruye el caso del hermano, es cierto que es una juez muy independiente, muy considerada y con muy buena fama allí en Badajoz, y de esto hablo con conocimiento de causa porque soy de allí y he hablado con muchísimos fiscales, con jueces, con abogados y la tienen en consideración. Y es cierto que hasta el momento la Fiscalía también había adoptado cierta independencia e incluso nosotros hemos llegado a hablar con fuentes de la Fiscalía próximas al caso y nos decían que se iban a mantener firmes independientemente de la instrucción que recibiesen desde arriba, pero yo en ese aspecto no estoy tan convencida de que la Fiscalía no pueda empezar a mostrar una postura totalmente diferente. Confío más en la juez y bueno, es cierto que como existe actualmente la figura de la acusación popular, aunque la Fiscalía ponga palos en las ruedas para que las instrucciones no sigan, al estar la acusación popular, el juez va a poder seguir adelante con la causa. Por lo tanto, no creo que la causa del hermano se termine archivando, sobre todo porque, según las informaciones que tenemos, yo creo que esto todo va a terminar al final aglutinándose en una causa conjunta. Bueno, pues ahí queda el pronóstico de Teresa Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a Fernando Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Para que nos hables brevemente de qué se espera desde el punto de vista económico de este año 2025. Bueno, yo lo centraría en 3 cosas fundamentalmente. La primera, las perspectivas de crecimiento. Este año cerraremos en torno al 3%. Se espera que el próximo año esté entre el 2 y el 2,5%, pero ya hay algunas voces de algunos economistas que hablan de que esto puede ser incluso inferior. ¿Cuál es el principal problema? Pues es externo. Alemania y Francia tienen muy malas perspectivas de crecimiento para el próximo año 2025 y en el caso español pues estamos muy afectados ya que nuestros principales socios comerciales son precisamente ellos, con lo cual si no se produce un espectacular crecimiento del gasto público, que es lo que hemos venido viendo en los últimos años, pues probablemente las cifras sean algo inferiores de lo que se presupuesta y que se ha dicho por algunos de los analistas. Esto sería estar en torno al 1,5, 2% de crecimiento, quizás un poco más bajo. El segundo punto que me preocupa, o que preocupa más bien a los analistas, es el control que ha tomado de todas las instituciones económicas el gobierno. Es decir, se han hecho unos nombramientos de última hora en los últimos consejos de ministros de 2024 y pues ya tienen control absoluto de la CNMV y de la CNMC, lo cual pues genera cierta incertidumbre y cierta resquemor en los mercados financieros porque sabemos que estos son los reguladores y que los reguladores en teoría, ya lo vimos con el Banco de España, que se nombró un ministro, deberían ser independientes, cosa que no estamos viendo y que
podría ser un poco peor. De hecho, se ha publicado en este periódico, la CNMV y la CNMC eran hasta hace poco organismos que permitían hacer un cierto contrapeso a las presiones del gobierno, pero que probablemente eso se podría perder, esperemos que no, en el año 2025. Y lo tercero que me preocupa, o que preocupa nuevamente al mercado, es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda ha sido, sin lugar a dudas, el problema de los últimos 2 años y lamentablemente no se ha generado ninguna pese a las promesas del gobierno. De hecho, esta semana hemos visto publicado en algún periódico cercano al gobierno, no a nosotros, que el año empezaría para Pedro Sánchez con un gran anuncio sobre vivienda. No sé qué será, porque ya hemos escuchado grandes anuncios de vivienda en los últimos 2 años y no ha pasado nada, es decir, no se ha mejorado la situación. Con lo cual, las perspectivas son malas para la vivienda, seguirán creciendo los precios, pero sobre todo seguirá habiendo que escasez de pisos, tanto en alquiler como en compra, lo que generará que cada vez la gente tenga más difícil poder tener una vivienda o en su peor caso, alquilarla. Es decir, que aunque el gobierno diga que España va como un tiro o como un cohete, tú crees que no es tanto así, pero por tus palabras entiendo que económicamente para España va a ser peor el 25 que el 24. Sin lugar a dudas, lo dicen las previsiones y sobre todo lo dicen los grandes organismos. Este año la previsión era de crecer un 3% y el siguiente será de crecer en torno al 2%, tirando ya por la parte baja de la horquilla. Eso en previsiones, pero en perspectivas puede ser incluso menor. Y por lo que te explicaba, porque las exportaciones en los grandes socios van a ir a menos y sobre todo porque el consumo privado sigue sin tirar. Las grandes cifras o el buen dato que se ha producido en 2024 en gran parte se viene explicando por el consumo público, y si ese consumo público no se mantiene a altos niveles, que será más complicado porque en teoría hay mayores restricciones de Bruselas para gasto público, no debería ser ese salvavidas que se ha podido, entre comillas, dopar la economía en los últimos 2 años. Muy bien, pues veremos qué sucede en este 2025. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, y ahora vamos a hablar del mundo, de qué nos espera en 2025 en temas de internacional, que hay muchos y muy variados en este año nuevo. Rodrigo Isasi, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro. Bienvenido a este podcast, que no sé si es la primera vez que vienes. Es la primera vez. Pues aquí está, Rodrigo, pero es uno de los más veteranos de The Objective, o sea que si no ha estado aquí es porque tenía otras cosas más importantes que hacer. A ver, cuéntanos, acércate al micrófono y cuéntanos un poco qué es lo que nos espera desde el punto de vista de la política internacional. Bueno, pues en el plano internacional, obviamente el personaje del año va a ser Donald Trump, por supuesto. Su regreso a la Casa Blanca va a ser como un Trump 2.0. Habrá que ver cómo trata algunas políticas suyas, como puede ser la parte de la inmigración o el cambio climático quizás también, y sobre todo también un poco la parte comercial con los aranceles hacia China y las relaciones con Europa. Y luego también ver un poco también cómo son sus relaciones internacionales, si vemos cómo hay una postura quizás más de acercamiento hacia Rusia como hubo en el pasado, o hacia Corea del Norte, y también ver qué pasa con Ucrania. ¿Qué pasa si la financiación y el armamento que se está suministrando se va a paralizar o no? Y eso lo que repercutiría obviamente sería también en que sus socios europeos y los socios de la OTAN harían lo mismo. O sea, tú que prevés que, el nuevo mandato de Trump puede acabar teniendo consecuencias directas en la guerra de Ucrania para empezar. Totalmente. ¿Puede acabar la guerra? Eso es difícil, quiero decir, porque, yo cuando a mí me gusta hablar de estas cosas, yo digo que una guerra no acaba porque luego empieza lo que es la posguerra y lo que es la parte de la recuperación, que para mí es una de las partes más complejas que hay aquí. Entonces, puede que se llegue a un acuerdo, que se llegue a un alto el fuego y lo que quieras, pero luego hay que ver también cómo queda la parte de Ucrania, toda la parte del Donetsk y el Donbass, si Rusia la va a devolver a Ucrania o Rusia dentro del acuerdo queda que eso se queda parte del Kremlin, vaya, entonces... ¿Y debemos esperar cambios también en el conflicto de Oriente Próximo o no? Sí, de hecho es una de las cuestiones con más cambios que va a haber, yo creo, en 2025, sobre todo la parte porque el conflicto de Oriente Próximo lo podríamos dividir ahora mismo como en 2 subpartes, por decirlo de una manera, la parte de Israel y Gaza, que es en la que yo creo que habrá menos cambios de alguna manera, por así decirlo, y la otra parte que sería la parte de Siria. Entonces, en el caso de Siria, por ejemplo, lo que nos espera es como el gobierno de transición que tenemos ahora mismo, que estará hasta el 1 de marzo, que es la fecha que se han puesto.
Entonces lo que hay que ver es cómo los terroristas de Tahrir al-Sham, que son los que gobiernan ahora mismo en Siria, si de verdad cumplen las promesas que han hecho y están como ahora haciendo una transición más bien pacífica y ordenada y van a respetar las minorías como ellos han dicho. Entonces eso sería lo que yo creo que es lo que hay que ver, porque en Siria ahora mismo lo que hay es una clara incertidumbre por dentro del pueblo y dentro de la gente. Y esa es la clave que habría que ver a partir del 1 de marzo si tiramos más hacia un gobierno más islamista o hacia un gobierno que incluya a todas las minorías que están en Siria. Oye, y echando la vista a América Latina, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de Venezuela? Porque está previsto ahora que tome posesión el nuevo presidente, pero claro, es un presidente completamente ilegítimo porque se ha demostrado que había fraude, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quiero decir, o sea, el 10 de enero es cuando precisamente Maduro va a hacer su parafernalia de tomar la posesión, después de que el CNE haya dado la victoria a Nicolás Maduro, como estaba previsto que iba a pasar, porque bueno, es un órgano controlado por el gobierno chavista, entonces no era ninguna sorpresa. Pero habrá que ver también ahora cuando el opositor Edmundo González viaje el 10 de enero allí. ¿Pero tú crees que va a viajar? Yo tengo muchas dudas al respecto. Es que yo también, por eso digo que no lo demos por hecho. Pero bueno, es verdad que ha expresado su deseo de ir. Su deseo de ir, exactamente. Lo que pasa es que si va, pues lo más previsible que pase es que obviamente acabe siendo detenido. Y quiero decir, porque llegados a este punto, al chavismo, a Maduro, le importa más bien poco lo que la opinión pública tenga de él y lo que se diga fuera de Venezuela sobre él. Entonces, si tiene que detener a Maduro, lo hará pues como lo ha hecho con otros opositores. ¿Hay algún tema más que quieras comentar, subrayar de este 2025? Bueno, hay un par de elecciones por ahí, quiero decir. A ver, cuéntanos. Están las elecciones alemanas, que son muy importantes. Sí. Son en marzo, ¿no? Son en febrero, el 23 de febrero. 23 de febrero son las elecciones alemanas, en las que, bueno, obviamente, pues Olaf Scholz pues, tiene todas las de perder. O sea, va a ganar ahí, digamos, la derecha. La CDU, seguramente. Y está por ver qué papel juegue el otro partido de los patriotas estos, que ¿cómo se llama? AFC. Sí, ¿no? la FJ o sí. Bueno, estos, digamos, que son más de ultraderecha o más derecha extrema. Eso es. Podrían obtener un magnífico resultado, se supone. Pues según las estadísticas, según las encuestas, sí, así es. Pero vamos, lo más probable es que el candidato de la CDU sea el que gobierne, sea el nuevo canciller, vaya. ¿Y qué otras elecciones dices que hay? Luego elecciones tenemos también, ya yéndonos a Latinoamérica, tenemos Chile y Ecuador, que también son bastante interesantes en el punto político internacional. O sea, en el Ecuador sobre todo porque, bueno, llevamos con una crisis de seguridad en el Ecuador importantísima. Y bueno, o sea, va a ser como el fin obviamente de Daniel Noboa desde que puso también el estado de emergencia y vamos a ver cómo se soluciona luego ese proceso. ¿Y en Chile qué se espera con Boric? ¿Puede repetir o va a salir? No, es el fin de mandato de Boric, o sea, casi seguro no. Y luego lo que pasa que también ahí el problema es que va a haber que enfrentar, sobre todo, uno de los principales problemas es el problema económico, que es lo que tendrán que enfrentar después. Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y veremos qué sucede finalmente en 2025. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias. Y tenemos con nosotros a Nuria Usero, que creo que también se estrena en este programa. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí deseando contarte cosas. Que nos va a hablar de cultura. ¿Qué se espera desde el punto de vista cultural en este año 2025? A ver. Pues mira, te lo he dividido en diferentes secciones para que lo tengamos más o menos clarito. Y de la literatura yo creo que es muy importante señalar que 2025 va a ser el año de Carmen Martín Gaite. Ajá. Porque no solo se cumplen 100 años de su nacimiento, sino que además son 25 de su muerte. O sea, se han juntado las dos. Y va a haber muchísimos actos, sobre todo en Salamanca, que es su ciudad natal, pero también se están planeando otros actos en diferentes ciudades. Y además ya se ha adelantado la editorial Siruela con la publicación de Páginas Escogidas, que es una especie así de compilación de diferentes relatos importantes de la autora. Pero también tenemos la publicación de un novel de John Foss, que llega a España, Escenas de una infancia, que son diferentes relatos suyos, así como para tener un poco tanto internacional como nacional. Muy bien. Y esto es como lo más señalado así en el ámbito de la literatura, que hay Perfecto. muchísimo más. Pero en el cine yo te quería también destacar una adaptación de un libro, de Running Man, de Stephen King, que Ajá. no sé si la conoces porque No. pues tuvo una adaptación en 1987, si no me falla la memoria, y ahora pues tiene una segunda adaptación para aquellas personas a las que les guste el thriller, la distopía. Bueno, era distopía en su momento porque está ambientada en 2019, ahora no está en distopía, pero pues va a llegar a los cines y yo la verdad que tiene muy buena pinta, estoy deseando verla.
si la ves, pues ya me cuentas qué tal. Muy bien, muy bien. Y también algo así muy esperado en el cine español, que de hecho inauguramos el año con ella, es Desmontando un elefante. Es la ópera prima de Aitor Echevarría y es una obra que dice que trata como de las diferencias familiares y de cómo las dependencias entre la familia te pueden afectar a tu propia vida, como la relación una madre, una hija. La madre tiene adicción, la hija tiene que renunciar a cosas para poder cuidar de la madre. Tiene pinta de que va a estar bastante bien y que va a explorar bastantes ámbitos de la familia que no se ve tanto en el cine. Y respecto a los premios, ¿cómo van a ir los Oscar, los Goya? A ver, ¿tú qué esperas de ahí? ¿Quién va a triunfar en los Goya y en los Oscar este año? Pues yo de los Oscar la verdad es que no me atrevo a hablar porque cada año pienso una cosa diferente y soy incapaz de decirte un premio. De los Goya sí que me toca más de cerca y tengo más conocimiento, entonces yo creo que el 47 va a ser claro ganador, no solo porque es el que más nominaciones tiene. Esa es la que le gusta a Pedro Sánchez, ¿sabes? Que fue a verla con su mujer. Esa misma, sí. Pues es la favorita, de hecho, para los Goya, porque, si no recuerdo mal, tenía 14 o 15 nominaciones, ha triunfado, vaya, y sí que creo que por cómo se han ido distribuyendo los premios, que además Pedro Almodóvar no optaba a premio. Ha quedado como excluido, digamos. Se ha quedado fuera, sí. El pobre Pedro pues no casa muy bien con la Academia de Cine. Bueno, también tengo entendido que han dejado fuera una película que se llama Marco, que también era bastante importante, ¿no? Con Eduard Fernández, ¿no? Sí, de hecho, yo pensaba que iba a ser una de las favoritas también, y me sorprendió bastante que no entrase. Habla precisamente de una persona que se hizo pasar por un superviviente de todo el holocausto nazi y demás. Una historia real, de Claro, hecho. yo pensaba que precisamente por eso iba a entrar y me sorprendió muchísimo que no. Me dejó bastante sorprendida, la verdad. Uh-huh. Sí que también, por ejemplo, Segundo Premio es una película que no me la he llegado a ver todavía, esto lo confieso, pero por lo que he leído también tiene muy buenas críticas y hay muchísima gente que la pone como favorita en los Goya. Yo creo que... Claro. Una vez más, intuyo que los Goya se olvidarán de Santiago Segura, que sigue siendo el hombre que de verdad tiene éxito en el cine español, porque es el único que llena las salas prácticamente, ¿no? Es el que tiene las películas más taquilleras sistemáticamente, en el año 24 una vez más. Son películas muy familiares, son películas comedias, que normalmente pues, son menos apreciadas quizás por la crítica, pero no tiene tampoco ninguna posibilidad, ¿no?, de ganar nada. Yo creo que Santiago Segura representa un poco la diferencia entre lo que el público español está acostumbrado a una película española y lo que la crítica busca que cada vez se vea más en los cines, por así decirlo, porque al final sus películas es lo típico que tú piensas en cine español, comedia, graciosa, familiar, de ver con los niños, y eso es algo que sigue vendiendo mucho y que a mí me parece que tiene un mérito increíble, porque además lleva como 5 películas ya de la misma saga de Padre no hay más que uno. Pero claro, siento que también está viendo como una corriente por parte de directores, actores y demás que quieren como regenerar un poco el cine español y que cada vez se está viendo películas que se alejan más como de ese tópico, por así decirlo, entre comillas. Entonces creo que a Santiago Segura le pasa un poco eso, que es una persona que está muy asentada entre el público también porque es una figura muy conocida, pero que se aleja un poco de lo que la gente quiere que sea el cine español. Entonces, por eso yo creo que lo va a tener muy complicado para llevarse algo. Bueno, ¿qué más? Cuéntanos, ¿algo más que quieras subrayar del año 2025 en pues, temas culturales? Te quería hablar de música también un poco, porque este año tenemos la gira del que para mí es uno de los grandes de España, que es Sabina, que se despide de los escenarios con su gira Hola y Adiós. Pero de verdad que es la despedida, porque yo he vivido ya varias giras de despedida de Joaquín Sabina. Claro, es que esto es lo de siempre. Siempre dicen que se despiden, pero luego vuelven. Yo no lo sé, es verdad que el pobre hombre entre la salud... Él tiene planificada su última gira. Él ¿Con cuántos conciertos? ¿No te sabes más o menos? ¿Por toda España pues, sí, tiene por toda España, tiene además en Londres, en París. Viene de que este año ha estado en una gira en Latinoamérica y este año es que va a estar en Málaga, va a estar en Madrid, en Barcelona, en Canarias también va a estar, A Coruña, Zaragoza. Es que es gira por toda España, vaya, y de hecho tiene vendidas las entradas en prácticamente todos los sitios. Muy bien. Sí que dice que va a ser la última. Yo no pongo la mano en el fuego. ¿Y qué más? ¿Algo más? Ya, el último. No sé si te gusta el rock. No, bueno, tú cuéntanos, a mí me parece bien todo. Es que Guns N' Roses viene a España ¿Cuándo? Por primera vez el 9 de junio. Pero al Bernabéu no vendrán, porque no se puede hacer concierto en el Bernabéu. El Bernabéu está vetado. Se van a Barcelona. Ah, es en Barcelona. Nos pilla un poquillo lejos desde aquí, pero me parece que es otra de las citas grandes, sobre todo para la gente a la que le guste. ¿Y eso cuándo es? El 9 de junio. El 9 de junio en Barcelona. Sí. Y estas son así los principales que te quería destacar. Muy bien, pues muchas gracias, Nuria, y veremos qué sucede finalmente en 2025. A ti muchas gracias. Venga, gracias.
Bueno, y para terminar este programa especial vamos a hablar de deporte, porque efectivamente también en 2025 se esperan muchas cosas y nos las va a contar Luis Rafael, nuestro compañero Luis Rafael. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Feliz año para ti y feliz año también para los oyentes y lectores de The Objective. Eso Pues es. mira, pues 2025 viene un poco, quizás un poquito ahí que venimos de un 2024 que ha sido pues espléndido, ¿no? Hemos tenido Juegos Olímpicos, hemos tenido a España campeona de la Eurocopa y hemos tenido también la retirada del que es el mejor deportista español de toda la historia, que es Rafa Nadal. Entonces puede parecer que este año viene un poquito ahí que poca cosa, pero tenemos cositas. O sea, la primera, pues ya este viernes arranca el Rally Dakar, Carlos Sainz, tenemos ahí el aspirante español a revalidar el que sería su quinto triunfo en la ronda, pero es que este mismo mes de enero también tenemos tenis, tenemos a Carlos Alcaraz, y es que arranca el Open de Australia, el primero de los 4 Grand Slams del año, y tiene Alcaraz ante sí el reto de convertirse nada más y nada menos que en el tenista más joven de la historia en conseguir los 4 grandes. O sea, una hazaña a sus 21 años que nadie ha podido todavía escribir. Así que, por suerte, tenemos ahí una buena fecha marcada en el calendario. En fútbol, lo de siempre, pues tenemos la Champions, a ver qué pasa con los españoles, con el Madrid, que es campeón, el Atleti, el Barça, que este año parece que puede llegar lejos también. Y tenemos la gran novedad, que es ese Mundial de Clubes, que no sé si tú te has enterado bien de qué va, que es una cosa que se ha inventado la FIFA para... No tengo ni idea, pero ¿cuándo seguir... es? ¿Esto cuándo es? Esto es en julio, es un mundial como el de las selecciones, pero se celebra en julio, después de que acabe la temporada, y jugarán 32 equipos, igual que el de las selecciones, y tenemos españoles, tenemos al Real Madrid, al Atlético de Madrid, y a otros equipos europeos, como el PSG, el City, que se juntarán, que se medirán con equipos de todo el mundo. O sea, es un poco ¿dónde es una esto? cosita ahí. Es en Estados Unidos. Juegan 32 equipos. ¿Y por qué no bueno, juega la el Barcelona? ¿Por qué no juega el Barcelona? Pues el sistema de clasificación han hecho un poco una especie de coeficiente en base a los últimos años y bueno, el Barcelona pues no ha tenido los últimos años muy brillantes y como solo van 2 equipos por país, pues la FIFA, que es la que lo organiza, ha decidido que quienes tienen mejor ranking pues son el Madrid y el Atlético de Madrid en este caso. De ganar el Madrid, por ejemplo, pues sería el primer equipo en ganarlo, pero podría ser por primera vez el único en ganar en ser 2 veces en el mismo año campeón del mundo, porque hace unos días ganó la Intercontinental y luego podría ganar otra vez el campeonato, con lo cual otro reto. O sea, hablamos de eso, de un torneo que va a ser cada 4 años. Ajá. Y el quilombo este del fútbol, de la FIFA que te cuento, pues está el Mundial de Clubes, pero es que 2 semanas antes se juega la Nations League, que es un torneo de selecciones, un torneo menor, vamos a decirlo así, pero que tenemos a España, que venimos de ganar la Eurocopa en pleno subidón, y que tenemos ahí pues otra posibilidad de seguir ganando y de seguir pues consiguiendo títulos. España juega en marzo contra Holanda para poder clasificarse ya ante esa Final Four, que están también Francia, Croacia, Italia. O sea que seguro tenemos ahí unos días ahí en junio, en este caso, de buen fútbol. Y no me quiero olvidar de la Eurocopa Femenina, que también tenemos ahí este verano, la Eurocopa Femenina. Tenemos probablemente la mejor selección del mundo, pero bueno, desde que ganamos aquel mundial tan famoso, pues es verdad que solo se ha hablado más quizás de lo extradeportivo que de lo meramente deportivo. De hecho, en los juegos pues sufrimos un batacazo y nos quedamos sin opciones de medalla. Déjame decirte también que más allá del fútbol hay otras citas ahí que también hay que apuntar, como tenemos MotoGP, que llega Márquez al equipo oficial de Ducati, es el equipo dominador, con lo cual este año volveremos a ver a Márquez con posibilidad de ser campeón del mundo. Y también la Fórmula 1. Este año los españoles lo van a tener un poquito ahí regular. Alonso un año más en Aston Martin, a ver qué pasa. Y Sainz, que llega a Williams, un equipo, digamos, menor, procedente de hasta ahora donde estaba en Ferrari, que era verdad que tenía opciones de pelear por cosas. Así que a ver qué pasa. Y luego no sé a ti qué tal te va el tema de la UFC, Topuria, no sé qué... No tengo ni idea de nada, pero cuéntanoslo. Pues mira, pues yo tampoco sé mucho de UFC, es verdad que es un deporte que acaba de emerger en España, pero que tiene muchísima afición. Tenemos al campeón del mundo del peso pluma, que es Ilia Topuria, y todo apunta a que este año va a pelear en España. Todo apunta a que será en Madrid. Iba a ser en un principio en el Bernabéu, pero parece ser que con el tema de los vecinos y que la propia UFC tampoco quiere escenarios así tan grandes, pues parece ser que a lo mejor será en otro escenario. Pero vamos a tener al campeón del mundo de la UFC, a Ilia Topuria,
seguramente en España, peleando, ya veremos contra quién y si para defender el cinturón. Y poco más, te cuento también que tenemos baloncesto, tenemos el Eurobásquet de Letonia, aunque la selección, bueno, llega un poquito en periodo de transición. Y los clásicos, pues tenemos ciclismo, que estamos viviendo una época dorada, sin españoles, eso sí, pero tenemos un enfrentamiento ahí Pogačar-Vingegaard que es de esas rivalidades que a los amantes del ciclismo seguro que les recuerda pues a las grandes de la historia, dos tipos que se han repartido los últimos 5 Tours, así que esa va a ser quizá también esas 2 semanas de julio, va a ser también un momento a estar pendiente. Muy bien, pues magnífico repaso el que hemos hecho con Luis Rafael de lo que puede acontecer en términos deportivos en este año 2025. Te agradezco mucho todos tus comentarios y veremos finalmente qué sucede y quién gana esos torneos de los que nos acabas de hablar. Un abrazo y feliz año. Todo. Venga. Igualmente, gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, y ya lo han oído. Nuestros compañeros nos han contado durante todo este programa especial lo que puede suceder en este año 2025, que como siempre, pues sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba, porque siempre la vida nos sorprende y suceden cosas completamente inexplicables e imprevistas. Han oído a Ketty hablarnos de que quizás pueda haber elecciones. Han oído a Teresa Gómez contarnos cómo van a ir avanzando los casos judiciales que acosan al gobierno. Han escuchado a Fernando Cano contarnos que económicamente hablando parece que va a ir la cosa peor, al menos para España en este 25 respecto al 24. Han escuchado a Rodrigo Isasi anticiparnos que todo va a girar un poco en torno a Donald Trump en la escena internacional. Han escuchado a Nuria Usero como en términos de cultura pues nos ha hablado de la despedida de Joaquín Sabina, por ejemplo, o del concierto de Guns N' Roses en Barcelona, y acabamos de escuchar a Luis Rafael cómo nos contaba que la gran cita probablemente deportiva del año va a ser un nuevo torneo que se han inventado, un mundial de clubes en pleno mes de julio en Estados Unidos. Veremos qué nos depara este nuevo año. Desde aquí, desde The Objective, lo único que esperamos es que sea mejor que el anterior. Para nosotros 2024 fue extraordinario. Aquí en The Objective hemos disfrutado de un auténtico éxito. Gracias, indudablemente, al buen trabajo de todos nuestros periodistas, pero también del enorme apoyo que hemos tenido por parte de todos ustedes y de nuestros anunciantes. Hemos tenido un crecimiento impresionante en términos de audiencia y de notoriedad. Como todos ustedes saben perfectamente, las informaciones de The Objective, las exclusivas de The Objective han marcado la agenda política y mediática en España. Y pretendemos seguir haciendo lo mismo en el año 25. Estoy seguro de que será muchísimo mejor, de que este periódico seguirá creciendo todavía más y de que seguiremos cada día acumulando nuevos lectores fieles a nuestro proyecto y a nuestro periódico. Nosotros estaremos aquí dejándonos la piel, un equipo extraordinario de profesionales que lo único que hacen es trabajar para serles lo más útiles posibles a todos ustedes. Así que muchas gracias, feliz año 2025 y hasta la semana que viene.